Entrevista al día con Hernán Higuera. El pasado viernes, en horas de la tarde, el gobierno envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2025, calculada en 40.961 millones de dólares, recursos que irán dirigidos, según el gobierno, a la salud, educación, seguridad e inversión social. En la propuesta se detalla que se respeta el incremento del 0.5% del PIB para el sector de la salud y la educación. El fin de semana conversé con el exministro Fausto Ortiz precisamente sobre este tema. Si bien es cierto, estamos atravesando una crisis grave en el sector de la salud, también en el sector de la educación. Esto de que aumenten el 0.5%, que por constitución y por ley se debe hacer, le preguntaba yo al exministro de Economía y se lo vuelvo a preguntar, ¿esto es real, exministro? ¿Se respeta en realidad? ¿Ejecutan los presupuestos? ¿Hacen los gastos o esto queda solamente en el papel? Buenos días, exministro. ¿Cómo están? Buenos días, saludos para usted a la audiencia. Este tema viene desde, o se origina en un plebiscito allá por el año 2006, quizás, con el presidente Alfredo Palacio. Y luego eso se incorporó a la Constitución de Montecristi en el 2008 y se fue transformado después en leyes. Pero de ahí para adelante, algunos años se cumplía este medio punto de incremento y otros años no se cumplía. Y después de un tiempo empezó a presentarse en la proforma presupuestaria y no se llegaba a ese 0.5% de incremento. Tanto así que ya ha pasado desde que se aprobó eso en la Constitución, ya han pasado bastantes años, han pasado más de 10 años, quizás 17 años. Y entonces ya debió haber incrementado el 0.5% del PIB mucho más fuerte y seguimos exactamente en el mismo nivel que cuando estábamos al momento de hacer la pregunta o cuando estábamos en el año 2008 en la Constitución. Es decir, no llegamos todavía al 4% del PIB en salud ni al 6% de educación, que era la meta. Pero hace unos 4 o 5 años en la Asamblea Nacional dijeron, ya basta de que nos engañen. Y entonces lo que vamos a hacer es, no me hacen el cálculo, le dice la Asamblea al Ministerio de Finanzas, sobre el presupuesto de vengado, es decir, sobre lo que gastaste efectivamente, sino sobre el presupuesto inicial. Entonces, de esa manera tenemos algunos años en donde se presupuesta sobre el tema de salud y educación y cada año se incrementa sobre el presupuesto inicial. Entonces, para este año, esos rubros para salud y educación deben estar bordeando los 4.000 millones de dólares que se presupuestan, no se los gasta y se vuelve a presupuestar y se vuelve a incrementar. Y este año es exactamente, está en esa dinámica. Tenemos cerca seguramente de 4.000 millones de dólares para estos dos rubros en el lado del gasto. Y para que no se desequilibre el presupuesto, también están otros 4.000 millones en el lado de ingresos que de entrada, los que estamos siguiendo la economía, los analistas, sabemos que no se va a cumplir ni el gasto ni el ingreso. Y ojalá el gobierno actual diga, bueno, voy a hacer mi parte, no puedo cumplir los años atrasados que no han hecho el gasto a hacer educación e incrementar. Ojalá que el gobierno actual sí pueda incrementar al menos su 0.5% que le corresponde en la actualidad. Si bien es cierto, hay en el papel este aumento, claro, uno se pregunta, ¿le van a dar plata a la salud en realidad? ¿Vamos a salir de esta crisis, de esta necesidad? En el 2024 hubo un presupuesto de 4.301 millones de dólares, pero a finales del 2024, en noviembre, en diciembre, se redujo a 3.037 porque se dejó de comprar equipos médicos y bienes de larga duración. Y para el 2025 se plantea el presupuesto de la salud de 5.136 millones de dólares, que no nos garantiza nada, exministro. Sí, totalmente, eso es así, porque si uno chequea inclusive con la fuente de financiamiento, o sea, qué rubro de ingresos va a fondear aquel gasto, y uno puede ver el año anterior y dice, hay ventas de activos no financieros, 1.500 millones de dólares. ¿Y qué han vendido?
y no ocurrió. Entonces, claro. mira el presupuesto ejecutado, esa línea dice 0. Y luego también decía, ¿con qué vamos a fondear aquello? Decía, transferencias y donaciones de bienes de capital, 3.500 millones. Ahí está petróleo también. Y hasta la fecha, a julio del 2025, en esa cuenta lo que hay es 900 millones de dólares y quizás pueda completar en el año los 1.700 millones que más o menos es petróleo, pero los otros recursos que estaban ahí para fondear a ese presupuesto de salud educación no existen. Y ahora entonces lo que en el presupuesto actual han ubicado es en la cuenta de transferencias y donaciones de capital e inversión 6.000 millones de dólares. O sea, ya no pusieron otra vez por cuarto o quinto año consecutivo lo que decía ventas de activos no financieros. En su momento estaba ahí el Banco del Pacífico para ser vendido, el Campo Sacha para ser vendido, y ahora dijeron no, ya no nos compliquemos con esa cuenta, ubiquémonos solamente en lo que tiene que ver con transferencias y donaciones de capital, 6.000 millones que a priori uno dice esos 6.000 millones no van a darse en el 2025, que ya ha transcurrido prácticamente 8 meses del año, y va esa cuenta en 800 o 900 millones, por lo tanto no va a llegar de ninguna forma a ubicarse en los 6.000 millones que se está presupuestando, porque tampoco va a gastar el rubro del 0,5% del PIB que de años anteriores no se ha gastado, pero tiene que presupuestar. Hay otros rubros que se aumentan y como bien explica nuestro invitado, al que ustedes acaban de escuchar, las fuentes de financiamiento son dudosas. Pero entonces, ¿cómo el gobierno presupuesta, por ejemplo, para el financiamiento de bonos para sectores vulnerables y algunos otros creados, estos programas que no generan empleo estable ni duradero, sino que hay programas como Jóvenes en Acción, los bonos para los militares, cumplir los bonos de la pobreza, cumplir los bonos de atención a personas con discapacidad? Fija 1.713.70 millones, mientras que para cumplir con la seguridad social, el IES, el ISPOL y el ISFA ha señalado otra cantidad, ¿no? Que la tengo por acá, 3.368 millones. Y así van aumentando las cifras, pero no sabemos cómo van a financiar, incluso lo que les están ofreciendo a los gobiernos seccionales. Sí, mire que en ese tema es importante hacer la comparación. Del año completo 2025 se espera que el rubro de esto que usted señala sea unos 7.900 millones de dólares. El año pasado la sumatoria de esto que usted señala, los bonos de desarrollo humano, por ahí la plata para la seguridad social, por allá también la plata del subsidio de los combustibles, eso el año pasado estaba considerado en 7.800, es decir, hay un incremento de 100 millones, uno puede decir apenas 100 millones de un año a otro, no suena a tanto incremento de gasto, pero lo que uno chequea es que el año pasado había la expectativa de un subsidio de gasolina y tenía un peso de 600 millones de dólares. Este año ese subsidio ya no existe y por lo tanto el subsidio de gasolina y combustibles en general, con relación al año pasado, se cae estos 600 millones para poner una cifra redonda. Pero esos recursos se trasladan hacia el incremento en los bonos, ¿no? Que básicamente es el cumplimiento de las ofertas de campaña del gobierno. Es decir, ya no hay subsidio de combustibles, ahora esos recursos que se van a generar adicionales porque se eliminó el subsidio de la gasolina extra, van a permitir irse a incrementar los bonos temporales que el gobierno ha chequeado. Ok, ahí tienen una fuente. Dice, bueno, está bien, el gobierno hizo ese cambio y puede destinarlo allá en donde no hay una duda en el financiamiento porque se ha podido cumplir. Ok, ingresos calculados por 27.000 millones de dólares, gastos por 33 millones, lo que establece un déficit de 5.625 millones de dólares. Para financiar ese déficit, ¿qué nos va a quedar como alternativas? Bueno, siempre el financiamiento es vía deuda. Lamentablemente desde el 2023, antes de la llegada de este gobierno, el financiamiento también existía vía atrasos, pero esos atrasos eran quizás normalmente
quizás 2.000 millones de dólares, quizás hasta 3.000 millones de dólares, para poner una exageración, que diciembre era un mes en donde se recibían facturas, quedaba como atraso y se iban licuando el año posterior. Pero en la actualidad lo que vemos es que el diciembre de 2023 terminó con atrasos de cerca de 5.000 millones, diciembre de 2024 terminó con atrasos cerca de 5.000 millones de dólares, quizás un poco arriba, y el 25 terminaría algo similar. Entonces, el atraso es una fuente de financiamiento al final del día. El tema es que hoy día estamos ya exagerando un poco en ese atraso que está teniendo el tamaño del déficit fiscal. De alguna forma uno podría decir, estás financiando con ese déficit fiscal. Que no se incremente es interesante, pero el atraso debería caer y buscar la fuente de financiamiento normal, que es algo de deuda interna y mucho de deuda externa. Lo que pasa es que todavía no estamos en condiciones para ir a buscar financiamiento internacional en bonos del Estado, a pesar de la alta y gran disminución del riesgo país, que está bordeando los 700 puntos, que significaría ir a buscar plata al 11%, que todavía sigue siendo oneroso y complicado ir a buscar plata a esa tasa. Bueno, esperemos a ver qué medidas toman, qué otras fuentes de financiamiento se adoptan. Hay mucha expectativa sobre los acuerdos comerciales, sobre las posibilidades del comercio exterior, inversiones, hay mucha obra de infraestructura por hacer, también se plantea un rubro ahí en vialidad, hospitales, escuelas, en fin, hay muchísimas cosas que hacer, hay un plan de inversiones que esperemos el gobierno tenga el financiamiento adecuado para que pueda cumplir. Economista, gracias por atendernos. A usted, Dan. Acuérdense que este es el presupuesto de 2025, la verdad que está jugado. Ajá. El presupuesto que nos debería interesar mucho más es el del 2026. Claro que se viene. Se presentará en octubre y será entonces el que nos va a mandar la pauta del crecimiento. Uh-huh. Porque el que está ejecutando es prorrogado, ¿no? Hay que aclarar eso. Sí. Y los datos y los supuestos están para mí desactualizados, pero son los que tiene a mano el gobierno. El crecimiento económico toma el del Banco Central del 2.8 para este año, aunque sabemos, porque el primer semestre creció 4% de la economía, sabemos que este año va a ser un poquito más alto, pero en todo caso son los datos oficiales, porque recién los datos del 25 cambiados y la primera estimación del 26 saldrá a mediados de septiembre. Así es, y estaremos pendientes. Gracias, economista, muy gentil. A ustedes, saludos cordiales. El economista Fausto Ortiz aquí en Notimundo al Día.